Buenas noches, les saluda Luis Alonso. Hoy es 6 de mayo y esto es El Pulso. Comenzamos. Bueno, pues ya estamos en mayo, mes de las elecciones al Parlamento de Andalucía. Tanto hoy como la semana que viene tendremos con nosotros a varios candidatos a estas elecciones. Hoy tendremos dentro de unos minutos a Christopher Rivas de Andalucía por sí, candidato, como digo, de Andalucía por sí, que nos contará un poco lo que nos propone. La semana que viene tendremos doble turno, porque tendremos con nosotros a Begoña Iza, número 1 por Sevilla de Adelante Andalucía, y al número 4 por Sevilla del Partido Socialista, Alejandro Moyano. El pasado lunes tuvo lugar el primer debate electoral de estas andaluzas, en el que estuvieron invitados PP, PSOE, Vox, Adelante Andalucía y Por Andalucía. Tuvimos un debate un poco de 4 contra 1. Y, lógicamente, Juanma Moreno fue el blanco de la mayoría de los reproches, mientras trató de defender estos 8 años de gestión. Y, por otro lado, por su parte, María Jesús Montero pues se envolvió en la bandera de la defensa de los servicios públicos, principalmente la sanidad, para, en este caso, atacar al PP. Manuel Gavira daba igual lo que dijera realmente, porque ahora toca meter esto del término prioridad nacional en cada frase que use. Y por su lado, Antonio Maillo y José Ignacio García se centraron en proponer medidas sociales y de reparto más frescas en el caso del segundo, pero bueno, el debate acabó sin un ganador claro y sin un perdedor claro. Al fin y al cabo fue un poco aquello de ruido sobre ruido. Y como hoy vamos rapidito para aprovechar bien el programa, directamente son las 10:02, tomemos el pulso a la actualidad. Y antes de meternos en la breve portada que vamos a tener, comentar que tal día como hoy nació, pero en 1758, o sea, el 6 de mayo, pero de 1758, en Arras, Francia, Maximilien François Marie Isidore de Robespierre, político francés y uno de los más importantes líderes de la Revolución Francesa. Y por su parte falleció en 1540 en Brujas, Bélgica, el humanista y filósofo español Luis Vives. Dedicó su vida a lograr una vuelta a los valores del mundo clásico y a la implantación de la nueva pedagogía, de acuerdo con las necesidades humanísticas contemporáneas que no afectasen al cristianismo tradicional. En el guiño histórico nos acordamos que hoy, 6 de mayo, pero de 1527, en el contexto de la Segunda Guerra entre Francisco I y Carlos V, 15.000 mercenarios que se habían quedado sin mando toman al asalto Roma, en Italia, y la someten a saqueo y violaciones de todo tipo durante semanas. Y también, tal día como hoy, pero de 1937, el dirigible Hindenburg, de 245 metros de longitud y orgullo de la Alemania nazi, explosiona justo cuando va a tomar tierra en Nueva York. Perecen 37 de los 97 pasajeros y 22 miembros de la tripulación. Las causas de la explosión siguen sin ser conocidas a día de hoy, aunque se baraja que la carga estática debida a una tormenta eléctrica encendió el gas. Hoy felicitamos a los Remigios, Albertos, Benita, Benedicta, Teodoto, Evodio, Justo, Venerio, Lucio, Protógenes, Edberto, Pretognax, Demetrio, Donato, Eliodoro, Venusto, Terino, Mesera y Maurilio. Y por último, recordar que hoy ha sido el Día Mundial de la Salud Mental Materna, el Día Mundial de la Filatelia y el Día Internacional Sin Dietas. Así que todavía tienen oportunidad para saltársela porque hoy toca. Y en portada les cuento que los últimos sondeos de cara a las elecciones andaluzas de este mes de mayo dibujan un panorama bastante claro. El Partido Popular parece que, en este caso liderado por Juanma Moreno, se mantiene como primera fuerza con una ventaja amplia sobre el resto de partidos. Las encuestas sitúan al PP cerca de la mayoría absoluta, en una horquilla que ronda de los 53 a los 56 escaños. La clave estará en si logra superar ese umbral por sí solo o si necesita el apoyo de Vox, que se consolidaría como tercera fuerza y podría resultar decisiva. Por su parte, el PSOE atraviesa un momento complicado y podría obtener uno de los peores resultados de su historia en Andalucía, quedándose muy por detrás del PP.
Mientras tanto, el espacio de la izquierda aparece fragmentado entre varias formaciones, lo que, por desgracia, reduce sus opciones de competir por el gobierno. Y como esto ha sido la versión reducida del noticiero, nos vamos directamente con nuestro patrocinador, con Impresiona, porque cuando una marca está bien hecha, se nota, y cuando quiere destacar, confía en Impresiona. Impresión profesional, rotulación, cartelería, merchandising y soluciones personalizadas creadas a medida para dar forma a ideas que marcan la diferencia. Cuéntales tu proyecto y lo transformarán en una imagen que comunica con calidad, precisión y resultados que dejan huella. Impresiona. Creatividad aplicada, excelencia en cada detalle. Los puedes encontrar en Plaza del Juncal número 7, en el 684-001-065. Impresiona, donde tus ideas se convierten en valor. Y bueno, ahora que les cuento, pues les cuento que el pasado de noviembre se presentó una nueva opción política con una visión andalucista, en este caso andalucistas, que se presentan a estas elecciones como Andalucía por sí, andalucistas. Y su coordinador nacional dejó claro a quiénes iba dirigido. Y aquí estamos los que más creemos en esta tierra y en su progreso, los andalucistas. Pero no nos equivoquemos, aquí no cabe cualquiera, en esto también quiero ser claro. Este no es lugar para los sectarios, este no es lugar para los intolerantes, los que destruyen lo que es de todo, ya lo señalaba Encarna hace un momento, y mucho menos para los que solo odian a todo lo que no son ellos mismos. Christopher Rivas, coordinador nacional de Andalucía por sí, andalucista. Buenas noches. Buenas noches. ¿Para ser andalucista hay que ser de izquierda? Es difícil ser andalucista si una persona no tiene una visión progresista y clara en defensa de la justicia social en Andalucía. No lo digo yo, lo decía el propio Blas Infante en el Ideal Andaluz, ¿no? Que decía que recordaba ver pasear el hambre de los jornaleros por las calles de su pueblo. Creo que es un principio básico, esa justicia social y ese carácter progresista del andalucismo. Si no, estamos hablando de otras cosas, que si quiere también podemos hablar de ello, pero el andalucismo o es progresista o no es andalucismo. Será amor o apego a lo andaluz, que es otra de las definiciones que la RAE recoge de la palabra andalucismo. Pero el andalucismo al que yo me refería en esas palabras y a las que defendemos en este espacio político, como es el de los andalucistas, esa definición de andalucismo es la defensa y de la exclusiva obediencia andaluza, que es lo que defendemos en andalucistas. Por Andalucía, adelante Andalucía, Andalucía por sí, cuanto más va a estar fragmentada o fragmentado el andalucismo aquí, en esta tierra. Bueno, pues es la eterna batalla, quizá, ¿no? O el eterno tema de discusión. Mira, yo creo que ante esta atomización o quizá esa disputa en quiénes son andalucistas o quiénes no lo son, yo creo que empezar por dar ejemplos. Y eso es lo que hicimos ese 29 de noviembre, poniendo en marcha un espacio político que aglutina a 7 formaciones políticas diferentes que de distintos ámbitos, distintos territorios de las provincias de Andalucía, nos pusimos de acuerdo para defender, ante todo, esa exclusiva obediencia andaluza. Somos plenamente conscientes de que Andalucía necesita un sujeto político propio que anteponga el interés general del pueblo andaluz al de las organizaciones políticas, los sistemas económicos o las estructuras de poder que están por encima de Andalucía y que tradicional, históricamente, han venido condicionando las decisiones de este territorio y del pueblo andaluz. Por eso es tan importante que exista esa estructura de exclusiva obediencia andaluza, que en este caso lo representamos los andalucistas. ¿Por qué? Porque el resto de opciones, en especial las que has mencionado, unas están conformadas, y desde el respeto a todos los compañeros, tengo amigos en todas esas opciones, pero unas están conformadas por estructuras políticas de carácter estatalista, como en el caso de Por Andalucía, de Izquierda Unida, Podemos, en fin. Y en el caso de Adelante Andalucía está integrado, la columna vertebral es anticapitalista. Entonces, bueno, yo creo que queda claro, es respetable, pero la única opción de exclusiva obediencia andaluza, es decir, conformada por partidos políticos de aquí, que tienen su sede aquí y que no consulta sus decisiones fuera de aquí, es esa coalición que representamos nosotros, los andalucistas.
¿Y quiénes sois? Para que os conozcan. Pues fundamentalmente nos conocen en muchos pueblos y ciudades de Andalucía porque tenemos 120 concejales en Andalucía. Estamos hablando de que gobernamos ayuntamientos tan importantes como Coria del Río en Sevilla, como Barbate en Cádiz, Conil de la Frontera, Villamartín también en Cádiz, Torreblasco-Pedro en Jaén. Estamos hablando de alcaldías de pueblos de la zona de Baza como Caniles. Estamos hablando de una representación importante en Motril, en Almuñécar, en Lentejí, en la costa tropical de Granada. Estamos hablando que somos los referentes de la oposición en Santiponce, aquí cerquita, en Vélez Málaga, en la provincia malagueña, en Coín y en otros muchos municipios de nuestra tierra. Por tanto, los vecinos de estos municipios tienen muy claro quiénes somos los andalucistas. Y es cierto que en ese espacio político, bueno, la formación quizá con mayor representación es a la que yo pertenezco, que es Andalucía por sí, andalucista. Y yo creo que, en una palabra, por eso la denominación de esta coalición y la denominación y el apelativo con el que nos describimos siempre es el de andalucista. Porque la gente de esta tierra tiene muy claro quiénes son los andalucistas, porque llevan más de medio siglo dando la cara por esta tierra y defendiendo y partiéndose la cara en ayuntamientos de pueblos y ciudades de Andalucía. ¿Y quién es Christopher Rivas? Pues bueno, lo cuento rápidamente, o todo lo rápido que puedo. Yo tengo 39 años, soy licenciado en periodismo y máster en Sociedad, Administración y Política. Soy de Alcalá de Guadaira y creo que eso en gran parte me define. Allí actualmente soy teniente de alcalde, llevo las delegaciones de Cultura, Turismo, Patrimonio y todo quiero decir, mi conciencia política siempre ha venido ligada a la defensa de Andalucía y no por herencia familiar. Mucha gente llega a la política porque en su familia pues ha sido del PSOE o del PP o de Izquierda Unida o del PA, ¿no? En mi caso no me venía de familia, me venía por convicción propia de ver cómo siempre Andalucía estaba la última en todos los rankings, estaban en rojo en todos los mapas, en todas las cosas malas. Uh-huh. En todas las cosas buenas, perdón, porque en todas las cosas malas siempre somos los que lideramos las tablas. Y en esta perspectiva, ¿no? Durante mi etapa en el instituto y luego también en la carrera, mientras estudiaba periodismo, lo único que hice fue ratificar aquellas convicciones que yo veía, claro, porque hoy en día, Luis, y esto es una cosa que yo he ido notando y lo aprecio, hoy en día es muy normal ver a gente con la bandera de Andalucía en la muñeca o con pegatinas en el coche o en el ordenador. Hace 30 años no era tan habitual. Eso que nos dice que ha habido una gran aceptación por parte de las nuevas generaciones del concepto cultural, de ese andalucismo cultural, pero todavía nos falta dar ese paso hacia el andalucismo político, uh-huh, que consolide estructuras políticas propias, porque es la única forma, teniendo estructuras políticas propias, de defender medidas propias para que den soluciones a los problemas propios que tiene el pueblo andaluz. Eso, sobre el papel, ya se consiguió en 1980 cuando se desbloquea el Estatuto de Autonomía para Andalucía y se crea la autonomía andaluza. Sobre el papel el estatuto está ahí, pero lo que pasa es que ese poder andaluz, que es lo que pedían los andalucistas de los años 70 y 80, más poder andaluz, uh-huh, por un poder andaluz era el eslogan de aquellas campañas, se consiguió creando las instituciones propias. Tenemos la Junta de Andalucía. ¿Qué pasa? Que esas instituciones propias no han sido dirigidas por personas que tengan esa exclusiva obediencia andaluza y que hayan puesto esas instituciones propias al servicio de resolver nuestros propios problemas, sino que siempre han estado, primero con el PSOE durante muchísimo tiempo y ahora con el Partido Popular, al servicio de quién tenía que estar, quién gobernaba la Moncloa o quién quería llegar a la Moncloa. Siempre ha sido así, y esto ha sido así desde las primeras elecciones autonómicas andaluzas, que gana Rafael Escuredo y que a los pocos meses tiene que acabar dimitiendo, porque todo eso no forma parte de alguna forma de una estrategia política, en aquel caso del Partido Socialista, para llegar a la Moncloa a través de Felipe González, ¿no? Todo aquello marcó de alguna forma la historia democrática de nuestra tierra, y hasta el día de hoy ese poder andaluz se podrá ejercer cuando haya andalucistas ejerciéndolo. Mientras tanto tendremos que seguir peleando para ejercer ese poder andaluz. Como bien has dicho, llegamos a tener diputados propios en el Congreso por las circunscripciones, en las generales, por las circunscripciones de Andalucía. Quiero recordar que tenemos unos 60 diputados. 61 diputados lleva Andalucía al Congreso y ninguno de ellos es andalucista. Efectivamente, eso te iba a decir. Y sin embargo, aquí
es lo que decía al principio, ¿no? Las opciones andalucistas a veces son incluso difíciles de diferenciar. Por ejemplo, en estas 3 opciones que he mencionado. ¿Por qué adelante andalucistas para una persona que tenga ese arraigo, esa tendencia ideológica del andalucismo? Yo creo que es importante, como te decía, hay un andalucismo real que está porque lleva estando 50 años en muchos pueblos y ciudades. Por eso, a nosotros en Alcalá, por ejemplo, nadie duda de quiénes son los andalucistas en Alcalá de Guadaira. Es Andalucía por sí, somos los andalucistas. En otros territorios, pues pasa exactamente lo mismo. Esa competencia también creo que tiene su explicación histórica interpretando el momento en el que vivimos. En 2015 el Partido Andalucista aprueba disolverse, y desde aquel momento, y recuerdo que había una entrevista muy interesante en los diarios del Grupo Yolí de Julio Anguita, cuyo titular decía: el Partido Andalucista nos hizo andalucistas a todos, o el PSA nos hizo andalucistas a todos. Cuando desaparece el PA en 2015, todos los partidos empiezan a arrogarse ese andalucismo que hasta entonces, porque yo esto sí que lo he vivido y tenía edad suficiente para darme cuenta, hace 15 años o 10 años, andalucista era solo el que era del Partido Andalucista. Hoy en día, andalucista es desde Juanma Moreno hasta el último que pase por allí, con la excepción de la ultraderecha, que al menos en esto hay que reconocerle que son honestos. Ellos no se definen como andalucistas porque lo único que quieren de Andalucía fundamentalmente es liquidar su autonomía, ¿no? Y su poder político. Entonces, creo que, como te decía, en muchos pueblos y ciudades la gente tiene muy claro quiénes son los andalucistas y evidentemente no te voy a echar balones fuera. Nosotros, como te decía, hemos emprendido ese camino sumando organizaciones políticas para construir esa estructura política andalucista a la que ha habido una formación evidentemente que no se ha querido adherir por otro ¿Ha habido tipo conversaciones? de intereses. Entiendo. Bueno, ha habido ofrecimientos públicos incluso por mi parte hacia Adelante Andalucía y creo que ni siquiera se ha formalizado la respuesta, o sea, una respuesta formal. Entonces, bueno, si no hay más unidad andalucista, que cada palo aguante su vela. Nosotros, desde luego, creo que hemos recorrido ese camino y hemos hecho todo lo posible. Sobre todo porque, como te digo, nuestro espacio político tiene implantación real en los municipios, existe en el territorio andaluz, y no se basa solamente en 1 o 2 cargos públicos, que estamos hablando de 120 concejales, de decenas de grupos municipales y de decenas de ayuntamientos donde hay andalucistas cada día defendiendo los intereses de sus vecinos y sus vecinas. Y yo creo que es imposible construir una estructura política que vele y que trabaje por ese poder propio andaluz si no se empieza desde abajo, desde los municipios, de las instituciones más cercanas a la gente, que son los ayuntamientos. Una de las líneas más importantes que tenéis en vuestro programa, en vuestras redes sociales, desde luego, es el tema del autogobierno. Es verdad que Andalucía al final se ganó aquello del autogobierno en las urnas, que fuimos pioneros en eso, no nos igualaron. Pero, ¿qué competencias debería de tener Andalucía que no tenga ya? ¿Qué autogobierno le falta? El problema, Luis, es lo que te decía antes. El problema no es que necesitemos más competencias. El problema es que las que tenemos no las ejercemos. El problema no es nuestro estatuto. De hecho, en 2007, creo recordar, se reformó el primer estatuto, el de los años 80, y se reformó sin haber dado cumplimiento a gran parte de su articulado. Es decir, hay muchas competencias que la Carta Magna Andaluza nos otorga, nos confiere, pero que desde la administración pública, es decir, desde la Junta de Andalucía, no se ha tenido la voluntad de ponerla en marcha nunca. Yo creo que es evidente la carencia, por ejemplo, en infraestructuras que tiene nuestra tierra. Estamos aquí en Sevilla y no se explica ningún turista que entre por el aeropuerto de Sevilla o que llegue a Sevilla en AVE, cómo el aeropuerto y la estación de Santa Justa, que son los 2 principales puntos de entrada y de salida de los turistas de esta ciudad, de una ciudad que en gran medida vive del turismo, no estén unidos por un ferrocarril, estando en línea recta a, creo que son 5 o 6 kilómetros, o sea, que es una ridiculez. Bueno, pues estamos en el año 2026. La estación de Santa Justa se inauguró en 1992, al igual que el aeropuerto, que se amplió en aquella fecha. Bueno, creo que han pasado más de 3 décadas y seguimos exactamente peleándose la Junta y el Estado
cuando ha sido con el PP o cuando ha sido con el PSOE, de no, esta es mi competencia, no, espérate que esto lo voy a hacer yo, que es mío. Y así estamos. No tiene sentido que para ir en ferrocarril, en tren, de Sevilla a Málaga, las 2 ciudades más grandes de nuestra tierra, tengamos que pasar por Córdoba y tengamos que tardar pues, cerca de 2 horas. O sea, es que son situaciones que son incomprensibles, como incomprensible es que el puerto más importante de toda la península ibérica, que es el de Algeciras, no tenga una conexión ferroviaria con la red ferroviaria nacional, al menos electrificada. O sea, fíjate de lo que estamos hablando. Esas carencias en infraestructura son esenciales y el problema de ahí no es de competencia, el problema ahí es de exigencia y de pedir ese poder andaluz y de ejercer ese poder andaluz. Aquí también influye, y tú lo apuntabas antes, cuando se tienen grupos de diputados andalucistas en el Congreso, se consiguen cosas. El Estatuto y la Autonomía de Andalucía se desbloquea gracias a que hay un grupo parlamentario de 5 andalucistas que ponen como exigencia o se desbloquea la Autonomía de Andalucía o usted, señor Suárez, se va a la calle. Y entonces cuando se desbloquea. Entonces, eso nos tiene que hacer pensar mucho en que tenemos que apostar por una organización política de exclusiva obediencia andaluza, porque si no, no tenemos fuerza fuera de aquí para ejercer el poder que sí que tenemos aquí, al menos en la teoría. ¿Aspiráis a, en unas futuras generales me refiero, aspiráis a ejercer ese poder andaluz del mismo modo que lo puede estar haciendo ahora mismo Esquerra o Junts o el PNV? Es que el sistema parlamentario, el parlamentarismo español, como está configurada la democracia en el Estado español, se estructura precisamente a través de mayorías parlamentarias. Y si las mayorías parlamentarias requieren a diputados de Canarias, de Valencia, de Galicia, del País Vasco, de Cataluña, ¿por qué no también de diputados andaluces que consigan desbloquear, conseguir financiación y conseguir soluciones a los problemas de nuestra tierra? Es que hay situaciones que cuesta mucho trabajo entender desde dentro y explicar a los de fuera cómo Sevilla, la capital de Andalucía, y en un entorno metropolitano que supera el 1,5 millones de habitantes, solo tiene una línea de metro gracias a una condición en un pacto de gobierno que le pusieron los andalucistas al presidente de la Junta por entonces, Manuel Chávez. Gracias a eso tenemos la línea 1 del metro de Sevilla. ¿Cuántos años han pasado desde que se terminó la línea 1 hasta que se ha empezado a hacer un pequeño subtramo de uno de los tramos de la línea 3 relativamente cerca de aquí? ¿Tiene sentido que un área metropolitana de 1,5 millones de habitantes tenga las nefastas conexiones de transporte público como el área metropolitana de Sevilla? Tiene muy difícil explicación. Esto no pasa en Valencia, esto no pasa ni siquiera en Zaragoza, si me apuras, que no tiene área metropolitana aunque tenga más o menos los mismos habitantes que Sevilla capital. Esto se explica pues, porque Andalucía teóricamente tiene poder propio, pero en la práctica Andalucía no ejerce ese poder propio porque no tenemos la fuerza suficiente aquí y fuera de aquí. Con esto del metro pasó también lo mismo con lo de la Ciudad de la Justicia, ¿no? Mareándose entre PP-PSOE, uno en el gobierno y otro aquí en Andalucía. ¿Para esto serviría ese poder andaluz? En la medida en que en el Congreso haya un grupo de diputados andalucistas que pongan condiciones a la hora de llegar a acuerdos, evidentemente los andaluces se verían beneficiados, que duda cabe, ¿no? Pero para eso tenemos que empezar por algo todavía más básico, y te lo decía hace unos minutos, ¿no? Las nuevas generaciones de andaluces han aceptado, han asumido ese andalucismo cultural. Ese andalucismo cultural hay que transformarlo en la única herramienta que en democracia tenemos los ciudadanos para manifestar nuestra opinión de hacia dónde queremos girar el timón. Y ese es el voto. Esas son las elecciones y esas son las urnas. Por eso es tan importante ir a votar y votar, como siempre digo, pensando en andaluz. Pensando en quién, más allá de las circunstancias, nunca va a tomar decisiones en contra de su propia gente y en contra de su propio pueblo. Y evidentemente, pues es un partido de la tierra, es un partido andalucista. Ahora vamos a hablar de servicios públicos, de sanidad, de vivienda, de educación, de financiación autonómica, pero voy a hacer un alto en el camino de apenas un minutito para que podamos beber agua y hacer un break, ¿no? Enseguida volvemos.
Llega la nueva Neo FM a la 90.4 de Sevilla. Actualidad, cultura, deportes, misterio, cine, tradiciones, humor, salud. Una radio hecha para todos. Déjanos sorprenderte. Somos la voz de nuestra esencia. Hola. Si estabas paseándote por el dial y de pronto nos has descubierto, enhorabuena, porque te aseguro que vas a encontrarte muy pocas cosas en la radio, como toda una amalgama. Quédate con nosotros. Puerta Abierta, un programa educativo dirigido a los padres, a los educadores y en modo especial a los niños y niñas. Puerta Abierta, con Dolores Díaz. Escúchanos los miércoles de 6 a 7 de la tarde en Neo FM. Puerta Abierta, el poder de la educación. Una primera luna llena de la primavera. Una llama al cielo entre lágrimas de emoción. Una saeta al anochecer bajo el sonido de las bambalinas. Un intenso aroma a incienso y azahar que recorre las callejuelas de Sevilla. Una semana que nunca acaba. Una pasión llamada esperanza. Fran Gutiérrez les trae cada lunes a partir de las 10 de la noche toda la pasión y toda la esperanza de nuestra Semana Santa. Pasión y Esperanza, el programa cofrade de Neo FM. Neo FM. ¿Por qué? Porque Neo FM es la que más me gusta. Pues aquí seguimos con Christopher Riba, coordinador nacional de Andalucía por sí, andalucistas. Hemos dicho, vamos a hablar de servicios públicos. Hay mucha queja de la degradación que vienen teniendo los servicios públicos, especialmente la sanidad, aunque es una cosa bastante generalizada. ¿Es una cuestión de falta de financiación? ¿Es un exceso en el gasto? ¿Es un problema del sistema? ¿Qué es lo que ocurre con los servicios públicos? Pues mira, yo no soy médico, pero a mí el sentido común me lleva a escuchar todas las partes y hacer una reflexión. Por una parte, los trabajadores están denunciando continuamente la precariedad en los contratos de días, el caos que muchos servicios y muchos departamentos sanitarios manifiestan. Y por otro lado, escuchamos al presidente de la Junta decir que se está invirtiendo más recursos económicos que nunca. Pues se está destinando recursos económicos, pero los que están formando parte del sistema no están viendo ninguna mejora. Aquí puede haber dos problemas. Una desorganización manifiesta y una falta de actualización y de revisión del sistema andaluz de salud, o que los recursos se están utilizando para concertar con hospitales privados y clínicas privadas la realización de pruebas diagnósticas o de tratamientos en muchos de estos casos, ¿no? Yo creo que es importante que pongamos sobre la mesa que la sanidad es, te diría, el principal servicio público de todos los seres humanos, porque con salud podemos pelearnos por cualquier cosa y discrepar. Sin salud no se tiene nada, sin vida no hay nada. Ese servicio es absolutamente esencial porque, al menos en la sociedad que nosotros hemos construido y en la que creemos la inmensa mayoría de los andaluces, es que tu cartera no puede ser la llave de acceso al tratamiento sanitario. Por tanto, yo recuerdo hace unos años como tú podías coger una cita médica para 2-3 días después. Desde el COVID para acá es algo absolutamente imposible, al menos en mi centro de salud. Es absolutamente en el mío es igual. Imposible. Hoy he pedido yo cita para una analítica y me la han dado por el 28 de mayo. Por tanto, si estamos destinando más recursos que nunca, si según el presidente de la Junta tenemos más recursos que nunca en la sanidad, pero la sanidad funciona peor que nunca, ¿dónde está el problema? El problema, y yo creo que también implícitamente también lo reconoce el propio presidente andaluz,
es que no ha querido abordar el gran problema de la sanidad pública. Yo soy muy dado a pensar, Luis, que los problemas no vienen derivados de una sola causa. Es decir, hablamos de la privatización de muchos aspectos, pues es una razón. Hablamos de los conciertos para externalizar también muchos servicios, probablemente sea otra razón. Hablamos de los problemas de financiación, probablemente también lo sea. En cualquier caso, son los responsables públicos quienes deben centrar el tiro en cómo se está gestionando la sanidad pública y en por qué en todas las encuestas, absolutamente en todas, el principal problema de los andaluces es la nefasta calidad de la sanidad pública. Y si no queremos verlo, o el gobierno andaluz no lo quiere ver, a lo mejor es que no está capacitado para seguir gobernando Andalucía. Mencionabas tú antes el debate. A mí me pareció verdaderamente sorprendente que para el presidente de la Junta pues hablase de todo menos de qué está pasando con la sanidad pública. Y es evidente que tenemos un problema. Yo no digo que Juanma Moreno lo crease, pero desde luego no lo está solucionando, lo está agravando. Uh-huh. Los problemas venían de antes, es cierto, pero algo habrá que hacer, ¿no? Y no lo puedes hacer tú, ni yo. Tendrá que hacerlo el gobierno andaluz, que es quien debe hacerlo. Y los ciudadanos lo que tenemos que hacer es exigirle el cumplimiento y la mejora de los servicios públicos. Y ahora llega el momento de hacerlo, que es en las elecciones. ¿Cómo? Votando a opciones que defiendan esos compromisos políticos que, ya te digo, creo que son absolutamente esenciales. La sanidad es algo innegociable en la que todos debemos de estar de acuerdo en defender y en cubrir esos servicios públicos. Tengo un amigo que es profesor y se va a casar a final de junio, bueno, a mediados de junio. Y él me contaba el otro día que precisamente ya había avisado de que, hombre, que se va a casar, pues después pues tendrán los días propios correspondientes y tal, que se fuese haciendo la burocracia propia, y la respuesta del centro fue no, es que no se puede hacer nada hasta que tú no estés fuera. Eso lógicamente obliga a que se tarde más en cubrir las bajas, y en este caso a mitad de junio es una fecha malísima. Se tarda demasiado en cubrir las bajas porque hay una bolsa de profesores esperando que los llamen. En las administraciones públicas, y esto te lo digo con conocimiento de causa, en las administraciones públicas es terrible la dilación de los plazos y la burocracia y los cumplimientos de los procedimientos administrativos, que son absolutamente garantistas para dar cumplida cuenta de que se cumplen todos los principios de igualdad, mérito, capacidad, que hay presupuesto, que existe esa plaza, que la plaza esté dotada económicamente, que hay que pasar por tantos trámites que es absolutamente tedioso. Yo creo que es el momento de repensar cuando los mecanismos que nos hemos dotado para gestionar lo público están entorpeciendo y generando más problemas de los que se supone que vienen a solucionar, algo no debe funcionar bien. Uh-huh. Por tanto, y esto no es una cosa que pase solamente en la Junta de Andalucía, en los ayuntamientos, las diputaciones y en el Estado pasa exactamente igual. Creo que debemos de repensar, y esto no es un problema, como digo, de unas elecciones, esto es un problema de la estructura jurídico-administrativa del Estado en el que vivimos. Debe repensar mecanismos para agilizar la burocracia, porque lo que no pueden esperar son unos niños que necesitan un profe o un enfermo que necesita que lo cuiden en un hospital, ¿no? Y es evidente que tenemos ahí serios problemas. Según el INE, en el último año, en 2025, llegaron a Andalucía más de 200.000 nuevos residentes, más allá del turismo, que lógicamente también ocupa vivienda. ¿Qué puede hacer la administración para que haya más vivienda, aparte de construirla por sí mismo? Pues mira, la vivienda, hablamos de la sanidad, pero es que la vivienda es otro de los enormes problemas que la Andalucía actual tiene. Es difícil que una persona, podemos hablar de los jóvenes, que es lo clásico, pero es que estamos hablando de familias y estamos hablando de personas que son funcionarios y tienen verdaderas dificultades para encontrar una vivienda donde puedan pagar un alquiler razonable. ¿Por qué? Porque aquí está pasando un fenómeno que no se está abordando, porque al parecer, bueno, lo tenemos asumido como la gallina de los huevos de oro, que es el turismo, y que hay que revisar, hay que acotar, porque si no podemos morir de éxito, y estamos cerca de llegar a ese punto. Las viviendas son para que la gente
vivas y puedan tener un proyecto de vida. Si convertimos las viviendas en un producto de especulación, evidentemente nadie va a alquilar su piso a 500 euros cuando puede sacarle al mes 3.500 euros. Es de puro sentido común. Por tanto, aquí lo que tenemos es que repensar muy bien el modelo turístico, repensar muy bien la normativa de los alquileres turísticos y analizar muy bien qué está pasando con los propietarios, con los grandes tenedores y qué está pasando con el mercado de la vivienda en general. Yo creo que es evidente que dejar la libertad absoluta al mercado no nos está llevando a ningún buen puerto. Y respecto a la vivienda, es difícil, porque además esta medida la ha hecho el gobierno andaluz hace algunos meses, actualizar los módulos de la vivienda VPO. O sea, si en el nuevo barrio de la Cruz Campo tenemos VPO a 350.000 euros, ¿quién se puede comprar una VPO o una VP? Sí, sin más. Sin más. Es que es imposible. Y si en esos precios nos estamos moviendo, va a ser verdaderamente complicado ponerle soluciones a esto. ¿Nosotros qué planteamos? Pues planteamos, enfocados de nuevo a un tema que no se está abordando, que es el turismo. No tiene sentido que en todos las grandes capitales, grandes destinos turísticos del mundo, haya una tasa turística. Por cada noche de pernoctación, el turista paga una tasa. ¿Por qué Andalucía no tiene implantada una tasa turística? Que la tienen Baleares, por ejemplo, no hace falta irse muy lejos, un sitio donde también hay terribles problemas de vivienda, por otro motivo, que es que son islas. Es una isla, es muy complicado. No caben más. Efectivamente. Pero yo creo que aquí tenemos que implantar esa tasa turística, además una tasa turística de un porcentaje que nos garantice tener una recaudación que podamos destinar a esas medidas compensatorias que necesitamos. Si en la ciudad de Málaga se van echando a los vecinos cada vez más de la ciudad y destinándolo a las afueras, porque el centro de la ciudad se convierte en un hotel o en un parque temático, es muy difícil que los vecinos de Málaga, o sea, que siga habiendo malagueños del futuro. Tendremos turistas malagueños, pero va a ser complicado tener a malagueños en el futuro, ¿no? Entonces, esos recursos tenemos que destinarlos para hacer vivienda protegida, para poner espacio, suelos disponibles, suelos que tienen las administraciones públicas, al servicio de construir vivienda pública. Y mira, en Alcalá te pongo un ejemplo muy, muy sencillo. Nosotros en el Ayuntamiento de Alcalá hemos constituido una empresa pública de vivienda, Vive. Hemos puesto a disposición de esta empresa pública de vivienda algunos solares municipales para la construcción de vivienda pública. Hemos apostado además por mecanismos y técnicas de construcción de vivienda que nos ayuden a abaratar los precios y a agilizar los plazos, que es la vivienda industrializada, que son nuevos mecanismos de construcción que acortan mucho los plazos y abaratan los costes de construcción, de forma que podamos habilitar en un plazo razonable, si todo va bien, en el verano comenzarán la primera de las promociones, las obras de las primeras promociones, quiero decir, para que podamos disponer en el mercado de vivienda protegida de en torno a 130, 140.000 euros, con 2 habitaciones, con un trastero, con un garaje, o viviendas de alquiler en las mismas condiciones, de en torno a 350, 400 euros mensuales de alquiler. Vivienda pública que construyamos ese parque público de vivienda que permita a las administraciones públicas, al Estado y en este caso a la Junta de Andalucía, tener un parque público de vivienda que dé cabida a situaciones, porque es que a día de hoy es muy difícil que un ciudadano con salarios mínimos, incluso familias en las que trabajan 2 personas, destinen más de la mitad del sueldo a pagar el alquiler, porque es que también hay que vivir. 2 minutos me quedan, pero no quiero dejar pasar el tema de la financiación autonómica. 15 años de modelo de financiación autonómico caducado. Ha habido intentos de cambiarlo, que si el tema de la ordinalidad, que si la ordinalidad proporcional o lo que sea que han acordado, que no se sabe muy bien. ¿Qué se puede hacer con eso? El modelo hay que cambiarlo, no de ahora, desde el primer día. Y lo paradójico de esto es que cuando María Jesús Montero era consejera de Hacienda, estaba totalmente a favor de cambiarlo, y ahora lo que plantea sigue sin reconocer ese agravio comparativo a Andalucía. ¿Por qué? Porque es difícil que ahora nos planteemos hablar de un modelo
vuelvo un poco a lo del estatuto, ¿no? En el estatuto original había una disposición adicional tercera, se llamaba, que recogía la deuda histórica. Deuda histórica que en el momento de la crisis de las viviendas, en las que dejaron de hacerse viviendas, que también es parte responsable de la situación en la que tenemos ahora, donde tener el suelo de vivienda no valía nada, el gobierno del Estado nos compensó la deuda histórica con solares que valían entre poco y nada. Bueno, pues en estos 15 años de modelo de financiación, que se ha quedado absolutamente obsoleto y que ha ido agravando esa diferencia, esa brecha de financiación entre el coste real de los servicios públicos en Andalucía y los recursos que recibimos para poder hacer frente a esos costes, eso ha creado una nueva deuda histórica en estos 15 años. Estamos hablando de miles de millones de euros. Por tanto, a ver si va a ser que todos esos miles de millones de euros son los que están detrás del detrimento de los servicios públicos, de la falta de atención médica o de la falta de infraestructuras de transporte en nuestro territorio. A ver si tenemos que empezar a pensar que es que no estamos recibiendo los recursos necesarios. En cualquier caso, creo que es evidente de que todo el mundo está de acuerdo que el modelo hay que cambiarlo. Nosotros, desde luego, tenemos claro que el modelo hay que cambiarlo, que hay que tener en cuenta todos los criterios de Andalucía, no solamente de población, sino también criterios de personas en paro, de niveles educativos, de tierra de acogida y tierra de recepción de personas mayores que también al final acaban necesitando unos servicios que también hay que sufragar. Todos estos elementos y otros muchos habrá que hablarlos y habrá que dialogarlo, pero está claro que el actual sistema de financiación es absolutamente injusto y deja a Andalucía a los pies de los caballos. Christopher Rivas, coordinador nacional de Andalucía por sí andalucista. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Que haya suerte. Muchas gracias a vosotros y bueno, yo lo que espero a aquellos que nos están escuchando, que piensen, que reflexionen en andaluz y que el día 17 de mayo apuesten por los andalucistas, que son los que son útiles para su tierra. Muchas gracias. Nos vamos a ir a publicidad un minutito mientras reordenamos el final del programa. Enseguida volvemos. ¿Sabías que hay un programa que te cuenta las historias y leyendas de Sevilla? En el que hablamos de las tradiciones y efemérides de los sevillanos ilustres. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo a Sevilla Misterios y Leyendas. Hoy me acompañan dos invitadas. Hay algunos escritos por ahí que hablan de Tarsi. Noticias, entrevistas, agenda cultural y de ocio, gastronomía, rutas, tours y mucho más. Pues el que es considerado no solo el primer parque de Sevilla, sino de toda Europa, es la Alameda de Hércules. Bueno, ya he explicado la dualidad espacialmente, pero temporalmente. Y que creo que debe ser la única ciudad del mundo de sus dimensiones que ocurra un fenómeno parecido. Pues mira, Antonio, los gremios son organizaciones corporativas. Y también está como invitado hoy Carlos Turrión, de la Cacharrería de Carlos. ¿Cuál es nuestra primera leyenda, Sonia? Pues bueno, buenas tardes de nuevo, Pablo. Hasta el siglo XVIII también es verdad que a la plebe le importaba un pimiento. Bueno, ahora pasamos con nuestra conexión telefónica habitual con nuestro querido Feliciano Robles. Hola Feliciano, buenas tardes. Buenas tardes. Se celebra la cuarta jornada de Misterios y Leyendas de la Villa de Bormujos. Todo esto es gracias a Raúl Berman, que está a los mandos técnicos. Muchas gracias, Raúl. Queremos agradecer sobre todo a Neo FM porque nos da la oportunidad de estar aquí con vosotros. Sevilla, Misterios y Leyendas. Los jueves de 5 a 7 en Neo FM. La hora de las personas. Y sonaba a cine todo esto, porque estrenamos sección en El Pulso. En este caso estrenamos sección que nos va a hablar vamos a hablar de series y de cine. Un poquito de los resúmenes de lo que hoy está en las plataformas. Y por eso saludo ya a nuestro compañero Juan Rodríguez, que lo tengo al otro lado de la línea telefónica. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Luis. Bueno, pues lo dicho, que vamos a hablar de cine, ¿no? ¿Qué podemos empezar contando de esta nueva sección? Efectivamente, empezamos a hablar de cine, de series, tanto lo que nos vamos a encontrar a día de hoy en las carteleras,
en todas las salas de cines en España, como principalmente lo que nos vamos a encontrar en las plataformas digitales como en Netflix y Amazon Prime. Entonces, si te parece, Luis, mira, podemos empezar. Adelante, venga. En la sesión que comenzamos hoy, haciendo un repaso de cómo acabó las salas de cine en el mes de abril, esta última semana del mes de abril, con las 5 películas más demandadas por parte del público. Tenemos en el quinto lugar de las películas una película española que es La familia Benetton más 2, es una comedia que protagoniza Leo Harlem y el Langui, donde una familia multicultural pues ve aumentada con la llegada de 2 nuevos bebés, lo que supone nuevas aventuras y nuevos problemas por partida doble, ¿no? En el cuarto puesto de esas películas más demandadas en la sala es una película de ciencia ficción protagonizada por Ryan Gosling, Proyecto Salvación, es el nombre de la película, en el papel de un profesor de ciencia, el cual se despierta en una nave espacial años luz de su casa, sin recordar quién es y qué hace allí. Ya en el podium de esas películas, sí, tenemos la película de La momia, del director Lee Cronin, que es un film de terror, donde la joven hija de una periodista desaparece en el desierto sin dejar rastro, y años después, aproximadamente unos 8 años después, la familia, destrozada por la situación que ocurrió, queda en shock cuando ella regresa a casa, pero lo que debería haber sido un reencuentro lleno de alegría se transforma en una pesadilla constante y viviente. Ostras, esta sí he visto el tráiler y da cosita, ¿eh? Hay que llevarse un poquito de cafinitrina, por si acaso. En el segundo lugar, aquellos que vivimos los años 90, la verdad que nos va a traer mucha nostalgia, porque tenemos la película de animación de Super Mario Galaxy, donde los singulares personajes de Mario y Luigi, ¿no?, de esos videojuegos de los años 90, de la consola Nintendo, pues nos llevan a un viaje intergaláctico a través de nuevos mundos con inesperados aliados. Y sorprendentemente, porque solo lleva una semana en las salas españolas, la película más demandada es Michael, que es la biopic sobre Michael Jackson, que se ha estrenado en esta última semana de abril en 346 salas de cine, obteniendo una taquilla, Luis, de 4,116 millones de euros. Solo en la primera semana. Yo con el pico me conformo. No quiero en la sin parte delantera, no me hace falta. Yo comparto con el que le haga falta. La verdad que ha tenido una aceptación bastante inmejorable en el mercado español, después de haber arrasado, por supuesto, en Estados Unidos. Bien. ¿Y qué más tenemos? Cuéntame. Pues mira, en las plataformas digitales lo hemos querido englobar en dos pequeños bloques. Uno, por un lado, la plataforma de Netflix, sobre todo con 3 series que están teniendo bastante empuje. Uno es la serie de Machos Alfa, se encuentra ya en su 5ª temporada. Recordemos que es una comedia protagonizada por 4 hombres cuarentones que se sienten perder sus privilegios e identidad en plena era de la igualdad. Y en esta nueva temporada pues vendrá de nuevo cargada de momentos de empoderamiento femenino, crisis de masculinidad y sobre todo mucho micromachismo. Después tenemos una serie nueva, que es un thriller psicológico, se llama Los no elegidos. Está ambientado en un culto cristiano conservador, donde una joven madre de una secta aislada se cruza con un misterioso desconocido e inicia una relación un poco arriesgada que despierta deseos y desvela secretos ocultos. Suena bien. Por último, la tercera recomendación que hacemos por la demanda que tienen los suscriptores de Netflix es una miniserie llamada La Escalera, donde es un drama judicial. Y además, aquí en Sevilla, pues bueno, estamos teniendo recientemente una grabación también de una miniserie que va a ocurrir igual con el tiempo sobre el caso de Marta del Castillo. En este caso es por la impactante historia real de Kathleen Peterson, quien murió en 2001 tras ser hallada al pie de una escalera en su casa, y la trama sigue a su esposo, Michael Peterson, acusado de asesinarla, y explorando el largo juicio con secretos familiares y la duda constante de si fue un accidente o fue un crimen. Y después en lo que es la plataforma de Amazon Prime, desde aquí vamos a recomendar igualmente otras 3 series.
Una también que ya lleva su tiempo, que es la serie de Boy, igualmente en la quinta temporada, como ocurría con Machos Alfa, recordando, bueno, es una sátira del género de los superhéroes, que lo presentan como celebridades corruptas, narcisistas y violentas. Tampoco se ajusta ni se aleja mucho de la realidad a otros ámbitos. Y en esta última temporada, bueno, pues presenta una conclusión apocalíptica donde Homelander impone un régimen fascista en Estados Unidos. También nos suena un poco... No anda lejos. A ciertas situaciones, apoyado por el terror y campo de concentración para sus opositores. O sea, de cierta manera nos recuerda un poco a esa Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí. Y después tenemos como primera temporada 2 estrenos que han acogido muy bien en Amazon Prime. Uno es La Casa de los Espíritus, que está basado en una novela de Isabel Allende, donde trata de una saga familiar de los Trueba, que narra a través de 4 generaciones diferentes de la familia, que se van entrelazando entre el amor, la violencia política, secretos familiares y el realismo mágico. Y después tenemos por último una comedia española que la interpreta Malena Arterio. Nos acordaremos la célebre novia de Emilio, el portero de Aquí no hay quien viva. Se llama la serie Cochina. Está ambientada en Valladolid a finales de los 90, donde narra la historia de Nine. Es una ama conservadora que tras el accidente de su marido pues debe de salvar el videoclub familiar que tiene, alquilando películas porno a sus vecinas de los años 90, convirtiéndose en una historia, bueno, de liberación sexual y ruptura de tabúes. ¿Y qué estrenos podríamos, así en los 2-3 minutos que nos quedan, qué estrenos podríamos contarle para este mes de mayo a los oyentes? Pues mira, principalmente, Luis, yo desde aquí recomiendo 3 estrenos importantes. Uno, en las salas de cine, para aquellos fanáticos de la saga de Star Wars. Llega a mitad del mes de mayo la película de Mandalorian Grow, que es un film que supone la adaptación al cine de la popular serie de Mandalorian, ambientada en el universo de Star Wars que creó George Lucas, y es una recomendación para las salas de cine. Y en las plataformas digitales recomiendo 2 series. Una, la segunda y última temporada, como nos han confirmado esta semana, de Berlín, aquella spin-off de La Casa de Papel, que además está ambientada y rodada en Sevilla. Y en Amazon, la temporada segunda que nos va a venir de Citadel, después de una primera temporada que fue un poco controversia, pues viene con la intención de darle el golpe en la mesa y sobre todo justificar el presupuesto con el que realmente cumpla las expectativas de sus seguidores. Vuelve tras 3 años y bueno, y la verdad es que hay bastantes seguidores que la esperan con ansia, sobre todo por el importe que supuso esa serie la primera temporada, que fue la serie más cara que se ha contribuido a lo largo de la historia. Y no solo recomendamos ficción, también tenemos documental, ¿no? Efectivamente. En el día de hoy, como cabecera que empezamos con esta sesión, vamos a recomendar un documental que se estrenó la semana pasada a nivel de general, ¿no? A nivel de público, en Canal Sur. Lo podemos ver en la aplicación de Canal Sur Más, que se llama En Silencio, es la resiliencia de Ico Alarcón, un documental de una ópera prima que hace su mujer, Sara Salamo, donde retrata la dura recuperación del futbolista tras su fractura de peroné. La obra enfoca una imagen, una vertiente más íntima y más psicológica, mostrando la vulnerabilidad que tiene al final un ser humano en ese trabajo de rehabilitación y superación, lejos del foco mediático que conlleva siempre el fútbol, ¿no? Bueno, Juan, pues muchísimas gracias por este estreno de sección, con tantos estrenos en cartelera, podríamos decir, aunque sean plataformas. Me voy con muchos deberes, desde luego. Aquí ponemos los deberes, cuando llegue el mes de junio, pues repasaremos lo que nos ha deparado el mes de mayo y seguiremos avanzando nuevas alternativas. Perfecto, así lo haremos. Muchísimas gracias, Juan. Esto ha sido Luis. Super 8 con Juan Rodríguez. Muchas gracias. A vosotros, que tengáis buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Y directamente nos vamos porque ya se nos acaba el tiempo. Este mes va a ser un mes especial porque estamos con las elecciones, lógicamente, pero había que hacer hueco a esta sección de cine. Hoy nos vamos con una canción no muy antigua, pero que tiene esas reminiscencias de los años 50 y 60 estadounidenses. Sin más, sean felices, amen bonito, buenas noches.